Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo os traigo un análisis de la situación actual de Bitcoin, un análisis de la situación actual del Nasdaq y un análisis de la situación actual del DXY. Tres activos que nos van a indicar bastante bien hacia dónde se dirigen los mercados mundiales. Bueno, hacía tiempo que no traía un análisis de tres activos, únicamente analizando tres activos concretos. En este caso ya os he dicho Bitcoin, Nasdaq, DXY. Y básicamente lo que quiero es un poco actualizar Bitcoin. Ya sabéis que lo llevo de manera diaria, por lo cual vamos a destinar menos tiempo. Pero Nasdaq y DXY sí que es cierto que los voy tocando más con pinzas. Pues bien, sabéis que analizando sobre todo los dos últimos, podemos entender hacia dónde dirigen los mercados tradicionales, técnicamente hablando, y como en el precio se descuenta todo, podemos entender que se recoge ya por regla de tres, situación económica, fundamental, política, etcétera, etcétera. Y luego pues Bitcoin como eje representativo del mercado de las criptomonedas. Antes de pasar con el análisis, os voy a dejar con una pequeña colaboración con un token que la verdad que me ha gustado bastante, me gusta mucho cómo están haciendo las cosas y pues bueno, me han hecho una propuesta y la verdad que os la quería compartir. Veréis un pequeño gameplay, si no os interesa, pues bueno, lógicamente tenéis abajo los timeframes para avanzar y pasamos ya directamente al análisis de Bitcoin. Os vengo a presentar Medabots, que como vais a poder ver en el gameplay a continuación, se trata de un juego de cartas donde se forman batallas entre robots y tienes que crear tu equipo de Medabots para derrotar a tus rivales. Vas utilizando piezas que las puedes desbloquear de dos maneras, o a través de ganar esas partidas o a través de comprarlas en el marketplace. Además, en el apartado Play to Earn puedes conseguir Medamon derrotando a tus rivales y en ese momento es cuando, uno, puedes mejorar tus robots comprando piezas o dos, puedes generar ingresos retirando ese Medamon, ¿vale? También tiene una parte free to play, pero ahora iremos a ella. El juego está totalmente desarrollado y disponible en App Store y Play Store y por lo tanto es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Además, como estáis viendo en el gameplay, tiene un equipo de desarrollo bastante increíble, ni más ni menos que tiene gente como Julen Urrutia, diseñador de Spider-Man, Paul Siraj ha trabajado en Mad Max, tienen gente de Magic, de League of Legends, de Space Jam, de Naruto, Dragon Ball, y esto, pues bueno, focaliza toda la atención en crear un gameplay atractivo que genere una buena experiencia para el usuario y además es free to play. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú no tienes que invertir dinero para poder sacar beneficio y puedes únicamente disfrutar de estos gráficos y del concepto del juego, ¿ok? La economía del juego la han intentado hacer totalmente sostenible, ya que para que tú puedas conseguir Medamon, que es el token que hemos comentado al principio, que genera la recompensa, tú lo que haces es lo tienes que apostar en el multijugador contra, pues bueno, las personas con las que tú vayas a jugar. En el free to play esa parte no existe, por eso es free, porque tú no tienes que comprar Medamon para apostarlo. Entonces, en el play to earn tú lo apuestas y si ganas te llevas los tokens del rival y esa pequeña parte que sobra va para una pool de liquidez que intenta y quiere mantener pues estable o evitar que haya esas caídas que vemos siempre en este tipo de tokens de recompensa. Además, lo necesitas para comprar NFTs en el marketplace. Ya se ha listado en alguno de los mayores techs del mundo, como Huobi, el cual hizo un por dos en su salida y pronto se listará en otros grandes exchanges. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que construir, en el que tenemos que generar y creo que los play to earn tienen que aprender mucho de sus errores y ya, primero, tener una parte free to play, segundo, una economía sostenible y tercero, enfocarse únicamente y sobre todo en la experiencia del jugador, que es el gameplay, es vital y en este caso, pues bueno, Medabots lo hace. Abajo en la descripción de este vídeo, pues bueno, te dejo el enlace para que puedas investigar por tu propia cuenta. Bueno, vamos por lo primero y en este caso es el análisis de Bitcoin y como sabéis, estos días atrás el precio no se está moviendo demasiado, pero si realmente somos escrupulosos podréis ver que no se trata únicamente de estos días atrás, sino que el mes de agosto, desde que empezó, no se ha movido prácticamente nada. O sea, el día 1 de agosto fue esta vela de aquí y actualmente estamos ya a 24 de agosto y podemos ver como lo único que ha movido realmente el mercado fue la vela del mes del día 19 de agosto, que fue esta vela de aquí,
que supuso un 8% abajo, diría, aproximadamente para Bitcoin. Todos los demás días del mes de agosto, aquí vemos esta tirada inicial, aquí vemos esta tirada en la que nos encontramos ahora, esto también se recogería, no se ha movido prácticamente nada y esto se debe a dos factores concretos. El número uno y el más importante es que el mes de agosto genera menos volumen. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más gente que se lo toma de vacaciones, se lo toma a medio gas, etcétera, etcétera. Y claro, falta de volumen no indica falta de dirección, porque puede haber muy poco volumen o menos volumen de lo habitual y que ese volumen se traduzca hacia una dirección concreta y eso puede generar dirección y volatilidad. Lo que pasa es que en este caso la falta de volumen ha convergido con la falta de volatilidad y es lo que está presentando este mes de agosto, un mes muy plano, muy neutro, sin demasiada dirección. El motivo número 2, menos importante, es cierto, sobre todo porque afecta más a esta etapa final del mes de agosto, son las noticias que vamos a tener los próximos días, Jackson Hole, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay gente, y hay mucha gente, al menos la que queda en el mercado, parte de ella, no está interesada en acumular, en comprar, en operar, en un momento en el que van a haber noticias interesantes. Las últimas noticias interesantes las tuvimos la semana pasada y realmente generaron una volatilidad importante, pero es que esta semana, para finalizar, no el mes, porque aún quedarán un par de días más, pero sí que para finalizar la semana vamos a tener diferentes puntos interesantes que también van a hacer hincapié en la política monetaria de Estados Unidos. Yo considero, y lo he dicho antes en Trading Lab, que no va a generar demasiada volatilidad, básicamente porque muchas de las cosas que van a decir ya las han dicho anteriormente o ya se perciben de una manera, por lo cual ya están descontadas y por regla de tres entonces no van a afectar al mercado. Pero sí que es verdad que yo espero que mañana y pasado, es decir, jueves y viernes, día 25 y día 26, vaya a haber más movimiento del habitual o al menos de la media que hemos visto este mes de agosto, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, la situación actual de Bitcoin es bastante simple, bastante sencilla. Venimos de un claro cambio de tendencia desde hace ya bastantes meses y ese cambio de tendencia pues genera lo mismo que genera cualquier tendencia. Si pasamos de una tendencia alcista, hay un cambio de tendencia y pasamos a una tendencia bajista, que por eso es un cambio de tendencia, dejamos de hacer máximos y mínimos crecientes y pasamos a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y es exactamente lo que estamos actualmente. Esto ya implica un nuevo máximo decreciente. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque no tenemos confirmación aún de que esto sea el máximo decreciente. De la misma manera que en este punto de aquí, esto no implicó el máximo decreciente, porque como podéis ver, se desarrolló un movimiento mayor que acabó formando un pullback semanal que entonces sí que implicó un máximo decreciente. Pues en este punto en el que nos encontramos, no podemos valorar esto que estamos viendo como ya el máximo decreciente que nos va a llevar a una continuación bajista o a lo que cada uno considere que implica este price action, ¿vale? ¿Esto qué indica y a qué nos obliga, entre comillas? Pues bueno, nos obliga prácticamente a esperar, a confirmar que esta semana va a ser la negativa y esto que esta semana anterior va a ser realmente el máximo decreciente, por lo cual vamos a dar ese movimiento bajista posterior y esto nos obliga literalmente a esperar a cierres semanales, como por ejemplo esta semana. ¿Cómo va a cerrar esta semana? ¿Por encima o por debajo de esta diagonal? Hombre, pues va a ser interesante, porque imaginaros que mañana y pasado hay noticias que se interpretan como positivas, el mercado se da la vuelta y cerramos la semana donde la dejamos, o sea, donde la abrimos la semana pasada, exactamente en los 24.300. Pues esto era el máximo decreciente. ¿A que no? Se sabe a toro pasado, ¿no? Pero pese a que no se puede saber a ciencia cierta, tú lo que puedes es entender cuáles son las bases técnicas, cuáles son las bases de análisis y a través de ellas pues entiendes que te tienes que esperar una semana a que se confirme ese máximo anterior. Bien es cierto que pues bueno, te puedes pasar así toda la vida. Imaginaos que esta semana cierra así y por lo cual, oye, ¿y si no es esta? Hay que confirmar más y esta no sé qué y al final no sé cuántos, vale. O sea, tú al final no puedes tener a ciencia cierta nada, pero en un abanico de probabilidades ahora mismo esto no es suficiente para entender que es el máximo anterior. Si vemos un movimiento mayor esta semana, pues sí que la probabilidad es mucho más elevada.
¿vale? En cambio, si esta semana cierran envolvente alcista, pues la probabilidad es mucho menos elevada de que este máximo de 25.108 pues sea realmente el máximo anterior, ¿vale? Así que nada, pasando de Bitcoin al siguiente, en este caso Nasdaq, como veis, Nasdaq, bolsa americana, sabéis que estoy corto en bastantes acciones americanas, algunas de ellas las hemos visto por aquí, Tesla, sí, algún ETF también, etcétera, etcétera. Pues hemos visto un claro cambio de tendencia bastante más preciso. Es cierto que en bolsa americana o en activos más tradicionales la volatilidad es menor, por lo cual a un mínimo punto de dirección de dirección opuesta a lo que estamos viendo de manera habitual, que es alcista, pues ya se genera un claro cambio de tendencia mucho más brusco y más rápido, ¿no? Y más pues evidente. Esto no implica que Estados Unidos se haya comportado mejor que Bitcoin en toda esta etapa de aquí, y únicamente lo que tenemos que hacer es coger aquí, darle al más, meter Bitcoin en una nueva escala de precios y veréis pues bueno que claramente lo que viene siendo este pullback para Estados Unidos es este pullback para Bitcoin. Fijaros la diferencia de precio donde Estados Unidos se planta en lo que sería para Bitcoin el nivel de los 35.000. Imaginaros que Bitcoin estuviera en 35.000. Pues es un poco lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Llegando hasta estos niveles de aquí, que representan el gran mínimo anterior. Claro, esto igualmente en cuanto a tendencia sigue marcando lo mismo. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, ¿vale? Cierto es también que tenemos una envolvente bajista en gráfico semanal que rechaza el mínimo anterior, que rechaza la media móvil de 50 semanal, que pone en tela de juicio la Bear Market Support Band, que es esta línea es esta zona de soporte y resistencia dinámico que va siguiendo al precio en tendencia alcista y en tendencia bajista. Pues bueno, seguimos en la misma situación y seguimos en la misma hipótesis de continuación bajista, ¿ok? Fijaros que aún no hemos tocado la media móvil de 200 semanal, lo cual es esta línea de color azul de aquí. En Bitcoin sí que la hemos tocado, aquí lo tenéis. Y de la misma manera que en Bitcoin representa normalmente los mínimos del mercado bajista, en Estados Unidos se toca en contadas ocasiones porque es muy poco habitual ver este tipo de movimientos. La última vez que la tocamos, pues bueno, en marzo, la tocamos literalmente en marzo del año 2020. Yo entiendo que esto os recuerda a algo, ¿no? Las fechas y el movimiento. Pues bueno, en este caso no la hemos tocado aún. Y es verdad que en esa época, cuando sucedió lo que sucedió, no podíamos esperar qué es lo que se iba a venir, ¿vale? Nos pilló ahí un poco a contrapié, no habíamos vivido prácticamente nadie algo así, y lo que pasó es que fue un flash crash muy agresivo y el mercado recuperó en V. Actualmente la situación es distinta y es mucho más normal tocarlo en una situación así que no tocarlo en una situación así. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar, porque si tú vas ya en tendencia alcista, clara, y más como se mueve un mercado americano o Bitcoin directamente, y sucede algo grave, algo inesperado, la volatilidad que genera o que se ha generado anteriormente y la separación que tiene respecto el punto máximo a la media móvil de 200 es tan grande que es muy complicado tocarla. De hecho, fijaros que realmente ni la llegamos a tocar, ¿eh? O sea, nos paseamos muy, muy, muy cerca, pero ni llegamos a tocarla. Se puede contar como un toque, pero que ni llegamos a tocarla realmente. En cambio, si tú estás en un proceso tendencial bajista, que no ha habido, un momento que dura poco tiempo, un par o tres de semanas o un par de meses bajistas, como mucho, y se genera una tendencia, es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues primero porque la tendencia es bajista. Aquí la tendencia no era bajista. Fueron 1, 2, 3, 4, 5 semanas. No llegó ni a 2 meses bajistas. Aquí la tendencia no era bajista. Aquí sí, por lo cual entiendes que el movimiento se va a prolongar. Y dos, que poco a poco el precio vaya cayendo, vaya subiendo, vaya cayendo, hace que la media móvil, se ajuste poquito, porque es una media móvil lenta, pero se ajusta, ¿ok? En este caso no, en este caso es como un filón, como un chute muy fuerte y a ver dónde llega. En este caso es poquito a poco ir chutando, ¿vale? Imaginaos que tenéis que llegar desde un campo al otro campo a meter en la portería. Pues, ¿cómo es más fácil que lleguéis? Dándole 10 toques
impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, o de un toque distinto. Pues hombre, pues con 10 toques, ¿no? Es evidente. Por lo cual, considero que la vamos a tocar, considero que vamos a impactar contra ella y que esto es un movimiento de continuación bajista. Sí que es cierto que al final un movimiento de continuación puede revertir ese pullback de diferentes maneras. Por ejemplo, esto es el impulso y nos vamos para abajo, formar un doble techo, formar algún tipo de cuña, dilatar incluso pero seguir cayendo, como pasó aquí, por lo cual es lógico que podemos esperar o podríamos esperar que pueda haber más volatilidad, que no tiene que caer del tirón. De todas formas, a mí eso no me cambia el discurso. Para acabar, DXY, si recordáis, ya comentamos que el DXY tocaría esta línea de aquí, esta línea superior. ¿Qué implica esto? Pues hombre, implica que el mercado sigue tenso. Para que el DXY siga revalorizándose, recordad que esto compara el dólar americano, USD, versus una cesta de divisas extranjeras, ¿no? Entonces, para que, realmente es que el DXY siga subiendo normalmente implica que hay algo en el mercado que no acaba de funcionar bien, porque al final el dólar americano es la moneda o la divisa reserva per se, ¿ok? Actualmente la tenemos aquí. Te recomiendo que mires este vídeo donde lo pongo en tela de juicio. Entonces, te digo por qué puede dejar de ser Estados Unidos la potencia mundial. Pero como decía, que esto arranque implica que fundamentalmente el mercado puede estar en problemas, ¿vale? Pero es que además, técnicamente hablando, también tiene una probabilidad importante de que esto se levante. ¿Por qué? Pues porque estamos en un canal, venimos de rechazar la parte inferior del canal y pues bueno, el mercado está arrancando con fuerza. Y ya os dije, porque lo que hice primero fue coger esto, coger el movimiento anterior, este rechazo de aquí y plantarlo aquí y deciros, fijaros, yo creo que va a pasar esto de aquí, ¿vale? Fijaros que replicando el mismo movimiento prácticamente se toca. Entonces yo creo que va a pasar algo de este estilo, donde el DXY va a seguir subiendo, porque me lo indica tanto el contexto como también me lo indica el análisis técnico del mismo. Ya estuvimos viendo también que en gráfico diario la subida era muy clean, era muy limpia. Impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. Hemos tenido diferentes fases impulsivas, otras fases correctivas, fases impulsivas, fases correctivas. Ahora es cierto que estamos en una nueva fase impulsiva que, como veis, está primero marcando divergencias en el RSI, divergencias muy importantes, divergencias que llevan formándose literalmente desde marzo de este mismo año. Como veis, el DXY ha seguido subiendo y el RSI ha seguido plano. Pues se están formando grandes divergencias muy graves que pueden acabar y van a acabar con una continuación bajista del DXY. Pero yo creo que el timing va a ir bastante ajustado para que cuando se forme ese final de fuerza, final de inquietud en el DXY y se confirmen esas divergencias bajistas en el RSI, también el timing será bastante igual a cuando vaya a dejar de haber peligro real o de haber tanto temor en la situación económica actual, ¿vale? Es un poco como yo lo considero. Antes de acabar, me gustaría dejaros aquí arriba otro vídeo que creo que os puede resultar muy interesante de ver, donde te enseño cuál está siendo la situación actual del VIX, un índice de volatilidad que te indica las nuevas caídas del mercado. Hablando muy rápido, te recomiendo que vayas a verlo porque desarrollo muy bien qué es el VIX. Se calcula a través de opciones put, opciones call, pero vamos, que te indica la volatilidad a corto plazo de Estados Unidos y además te explico qué es lo que puede pasar en un futuro cercano, teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado anteriormente. Comparo las crisis del 2008, del 2010, 2011, 2015, 2018, 2020, diferentes crisis que hemos ido teniendo, las comparo con el DXY, te explico qué ha pasado y te doy un pronóstico de lo que puede pasar, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!